que fueron hablando sobre este concepto, como por ejemplo, ¿no es cierto?, Zacharias Janssen, Robert Hooke, Anton van Leeuwenhoek, fueron los primeros en acuñar este término. Pero, ¿no es cierto?, después en el año 1800 comenzó una carrera para poder señalar los conceptos principales de la célula. Es por eso que Matthias Schleiden, Theodor Schwann y Rudolf Virchow plantearon las bases de la teoría celular. ¿Ya? Habíamos señalado, ¿no es cierto?, que la célula es la unidad morfológica de todos los seres vivos, es la unidad fisiológica de todos los seres vivos y es la unidad de origen y de herencia de todos los seres vivos. También señalamos, ¿no es cierto?, que la célula se puede estar clasificando, o sea, los seres vivos se pueden estar clasificando según la cantidad de células que tienen en su interior, ¿ya? Cuando tengamos que son organismos formados por una célula, son llamados unicelulares, y ejemplo de eso pueden ser las bacterias, las cianobacterias y los protozoos, ¿ya? Y cuando tengamos organismos formados por más de una célula o por millones de células, se van a llamar pluricelulares, y en ese caso se van a caracterizar por tener la capacidad de poder formar tejidos, órganos, sistemas que le van a permitir a los diferentes seres vivos cumplir funciones específicas y más complejas, ya que las que cumplen los unicelulares. Y esta clasificación es muy importante porque en la pregunta esencial aparece algo de esto, que es la clasificación entre célula procarionte y célula eucarionte, ya que son los tipos de células que existen. Las células procariontes son aquellas que no poseen un núcleo celular, ya no poseen un núcleo al interior de la célula. Por lo tanto, el ADN que se encuentra en el interior de la célula se encuentra disperso en todo el citoplasma. Mientras tanto, en una célula eucarionte sí posee un núcleo. En el núcleo se concentra el ADN, ya que es, ¿no es cierto?, como el centro de información de la célula, del material genético, y para todas las células que son células eucariontes, van a estar dentro del núcleo el ADN. Y además, las células eucariontes se caracterizan por tener mucha variedad de organelos. ¿Qué es lo que son los organelos? Son estructuras que están en el interior de la célula, que son encargadas de realizar algunas funciones de la célula que le permiten desarrollarse. En cambio, las células procariontes tienen muy pocos organelos y principalmente tienen los precisos, los que le permiten desarrollar sus funciones básicas. Incluso habíamos señalado un cuadro que señala estas diferencias entre células eucariontes y células procariontes, ¿ya? Ojo que acá aparece el concepto de carioteca. Carioteca significa que tiene núcleo, ¿ya? En el caso de las procariontes no tienen carioteca y las eucariontes sí tienen carioteca. Además, los procariontes no tienen muchos organelos, mientras que los eucariontes sí tienen abundantes organelos, y que las procariontes tienen ribosomas 70S y las eucariontes tienen 80S los ribosomas. Son más evolucionados los ribosomas. Ejemplos de las células procariontes van a ser las bacterias y cianobacterias, y ejemplo de las células eucariontes van a ser los hongos, las plantas y los animales. Entonces, eso fue lo que vimos en la clase pasada, Natalia. ¿Ah? No te perdiste de mucho. Ya, sí entendí. Aparte de las bacterias, las procariontes, ¿cuál otro ejemplo?
las cianobacterias son bacterias primitivas, ¿ya? ¿Cuánto? Las cianobacterias son las bacterias primitivas, las primeras bacterias que se desarrollaron en el planeta. ¿Se llaman cianobacterias? Sí, las bacterias primitivas se llaman cianobacterias. Ahí está. En la vegetal, ¿qué estaría dentro de igual? La vegetal estaría dentro de las plantas y animales. Ya. La otra que puede ser ejemplo de procariontes que no están aquí son los protozoos. ¿Ya? Pero esos están ahí en el límite. Yo creo que no, incluso podrían estar acá en células eucariontes los protozoos, porque podemos encontrarnos algunos con núcleo. ¿Ya? Así que, pero principalmente ahí están los ejemplos. Ya las bacterias van a ser las células más simples, las células procariontes. Entonces, en la clase de hoy lo que vamos a estar hablando son sobre los distintos componentes que tienen las células y cómo le permiten llevar a cabo las distintas funciones que realizan. ¿Ya? Entonces, vamos a partir explicando los componentes de la célula desde la parte más exterior hasta la parte más interior. O sea, vamos a partir de la membrana, luego vamos a ver el interior y luego vamos a ver el núcleo. Entonces la membrana, y también conocida como pared celular, ya es la que se encarga de mantener la forma de la célula y además le ayuda a filtrar lo que entra o sale de la célula. De hecho, en la próxima clase vamos a estar viendo cuáles son los mecanismos en detalle de la membrana celular para intercambiar sustancias con su medio externo. La membrana celular está compuesta por fosfolípidos y proteínas y son parte de su frontera celular. Si se acuerdan en la clase pasada que vimos, ¿no es cierto?, las distintas biomoléculas, ahí estuvimos hablando, ¿no es cierto?, sobre las proteínas, sobre los lípidos. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto?, la membrana celular va a estar formada por alguno de estas biomoléculas. La membrana celular actúa como un verdadero centro de control, ya como una famosa aduana, gracias a que su barrera de permeabilidad decide cuáles partículas entran y cuáles partículas salen en forma de desecho o toxina. Ya actúa, ¿no es cierto?, como una aduana que permite señalar cuáles ingresan al país y quiénes salen del país. En las células vegetales y en las bacterias, aparte de membrana celular, las células van a tener una pared celular. Ya como se muestra en la imagen. En las plantas y en las bacterias, no solamente las células van a tener una membrana celular, sino que también van a tener una capa extra que va a ser una pared celular. ¿Nosotros tenemos pared celular? No, porque solamente es común en los vegetales y en las bacterias. ¿Ya? Los animales no tienen pared celular. La pared celular les permite a las plantas mantener una rigidez, ¿ya? O sea, les da rigidez a su estructura y además, gracias a su medio poroso, le permite distribuir el agua y los minerales por todo su cuerpo. O sea, la pared celular le va a permitir a las plantas distribuir el agua por toda la planta y mantenerla, ¿no es cierto?, verdecita. También eso con respecto a la parte de la membrana, ¿ya?, de la célula. ¿No es cierto? Habíamos visto la célula aquí, la célula eucarionte, y va a tener una membrana, ¿no es cierto?, que va a tener esta característica de poder estar filtrando quienes ingresan y quienes salen, y además, ¿no es cierto?, le da la forma a la célula, le da el sostén.
Entonces, a continuación vamos a ver lo que está al interior, en el famoso citoplasma. ¿Ya? Después de la membrana viene un líquido, que es el citoplasma, en donde se encuentran los organelos, que son los encargados de realizar distintas funciones al interior de la célula. El citoplasma comprende lo que está dentro de la célula, excepto el núcleo. Está compuesto mayoritariamente por agua, un 70% de agua. Tiene un aspecto gelatinoso y en él se encuentran los organelos quienes están encargados de realizar distintas funciones. Entonces, a continuación, vamos a revisar las funciones de los principales organelos que poseen las células. Entonces tenemos primero ahí el aparato de Golgi. Este compuesto, está compuesto de vesículas y sacos membranosos. Ya las vesículas son como estas pelotitas que se ven aquí redonditas fuera, y, ¿no es cierto?, también estos sacos membranosos van a ser estos pliegues que tienen estos aparatos de Golgi. La función principal de los aparatos de Golgi es la secreción de productos celulares. O sea que liberan, forman y entregan a la célula algunos productos celulares, principalmente hormonas y enzimas digestivas, ¿ya? Sustancias que le van a ayudar a la célula a digerir nutrientes. Y principalmente estas sustancias, estas enzimas, las van a mandar a trabajar muy cerca ahí de la membrana celular. ¿Por qué? Porque habíamos dicho, ¿no es cierto?, que la membrana celular va a encargarse de sacar los desechos y las toxinas. Entonces, se van a generar aquí, con las enzimas digestivas, se van a liberar desechos, y por eso van a tener que estar cerca de la pared celular o de la membrana para ser eliminados. También en el citoplasma se encuentran los famosos retículos endoplasmáticos. Ya los retículos endoplasmáticos son una red de túbulos y de sacos planos que su principal función es transportar materiales a través de la célula. Es como un gran bus, una gran micro que va a estar, ¿no es cierto?, transportando principalmente algunas sustancias. Se clasifica en dos partes el retículo endoplasmático, ¿ya? Una parte lisa y una parte rugosa. En el retículo endoplasmático liso se caracteriza por producir grasa y almacenar calcio. Esas son sus principales funciones. Producir grasa, principalmente para dar energía a la célula, y almacenar calcio, ¿no es cierto?, que es un mineral encargado principalmente del sostén de los seres vivos. Y por otra parte, el retículo endoplasmático rugoso es en donde se sintetizan proteínas que van a ser posteriormente almacenadas en el retículo, ya que son los ribosomas. ¿Ya? Entonces, en el retículo endoplasmático rugoso se forman los ribosomas. ¿Qué es lo que son los ribosomas? Son pequeñas estructuras formadas por ácido nucleico y proteínas, las cuales se encargan de poder formar algunas enzimas, ya que las enzimas también son proteínas que van a estar ayudando en los procesos de las reacciones químicas que se llevan al interior del cuerpo. Entonces, ¿no es cierto?, en el retículo endoplasmático
vamos a tener el liso, que produce grasa y almacena calcio, y vamos a tener el rugoso, quien produce ribosomas. Y los ribosomas son aquellos que producen enzimas que ayudan, ¿no es cierto?, en la parte digestiva o en las reacciones químicas que se producen al interior de las células. Otro organelo también que existe en la célula son los lisosomas. Ya, como dice acá, los lisosomas son encargados, gracias a que poseen en su interior enzimas digestivas que son producidas por el aparato, o sea, por el retículo endoplasmático rugoso, el que vimos recién. Entonces, los ribosomas que son producidos acá son destinados a hacer los lisosomas. Y en este lugar van a ser encargados de degradar materiales, pero materiales más peligrosos. Ya los más tóxicos, los más fuertes, van a ser destinados a los lisosomas para poder ser destruidos. Ya, entonces, ¿no es cierto?, en los lisosomas se destruyen los materiales peligrosos, ya los desechos peligrosos. Posteriormente también tenemos el organelo denominado citoesqueleto. Ya, como lo dice su nombre, el citoesqueleto es un conjunto de filamentos que se distribuyen por todo el citoplasma, por toda la célula, y forman una gran red, ¿no es cierto?, forman uniones y que constituyen el esqueleto de la célula. Ya, como lo dice su nombre, citoesqueleto, esqueleto citoplasmático, ¿no es cierto?, de la célula. Y su función principal es darle forma a la célula y permitir el movimiento de sus estructuras. ¿Ya? O sea, permite el desplazamiento de sus estructuras al interior de la célula. Eso le permite también organizar los organelos en el citoplasma, distribuirlos. Finalmente, dentro, ¿no es cierto?, de los organelos más importantes que hablamos, tenemos las mitocondrias, las vacuolas y los cloroplastos que vamos a explicar a continuación. ¿En qué célula? O sea, Aquí vamos a decir, ¿ya? Las mitocondrias son células conocidas, o sea, son organelos conocidos como la central energética, ¿ya? Las mitocondrias se conocen como una central energética porque son capaces de llevar a cabo la respiración y la descomposición de grasas y azúcares para producir energía, ¿ya? Uno piensa, ¿no es cierto?, que yo respiro, me alimento, pero ¿cuál es la unidad encargada de aprovechar mi respiración y de aprovechar los nutrientes que yo absorbo? Es la mitocondria. Ya la mitocondria en su interior va a estar realizando el proceso del metabolismo, ¿ya? O sea que va a estar aprovechando los nutrientes, va a estar aprovechando también el oxígeno y va a realizar ahí una combustión, ¿ya? Va a quemar los nutrientes con oxígeno y va a producir energía, ¿ya? Entonces, por eso se conoce como la central energética de la célula, la mitocondria. Por otra parte, también tenemos a las vacuolas, que, como dice acá, se encuentran mayoritariamente en las células vegetales, ¿ya? Los animales también tienen vacuolas, pero sus vacuolas son mucho más pequeñas que las vacuolas de los vegetales. Ya, por eso, ¿no es cierto?, que señala aquí que están mayoritariamente presentes en las células vegetales. La función principal de las vacuolas es almacenar gran cantidad de agua y de savia vegetal. ¿Ya? ¿Para qué? O sea, ¿para qué les sirve el agua a las plantas, no es cierto? Para poder
generar en su interior el proceso de fotosíntesis, ¿no es cierto? El H2O va a ser utilizado en su interior para generar una reacción química en la fotosíntesis. Es por eso que las plantas van a necesitar agua constantemente y es por eso que van a necesitar este almacén gigantesco que va a ser la vacuola, que va a ser como un tranque para poder ahí mantener agüita, ¿no es cierto?, a disposición de las células. Y finalmente tenemos acá los cloroplastos, que como dice acá, es exclusivo de las células vegetales. O sea que en los animales, nosotros no tenemos cloroplastos. Los cloroplastos se caracterizan por tener en su interior un compuesto de color verde llamado clorofila, el cual es uno de los principales factores en el proceso de la fotosíntesis. ¿Ya? Acá en el lado derecho tenemos una ilustración, un dibujo de lo que podría ser un cloroplasto. Los cloroplastos van a tener en su interior estas tilacoides, ¿ya? Y en su exterior van a estar formados por clorofila, que le dan este color verde. Entonces, toda la estructura del cloroplasto va a estar diseñada para poder absorber la mayor cantidad de luz posible, ¿no es cierto?, proveniente del exterior, del sol. ¿No es cierto? Que las plantas necesitan solcito. Entonces, a través de los cloroplastos es que las plantas van a estar aprovechando la energía solar, van a estar mezclándola con el agua y con el dióxido de carbono, y en los cloroplastos van a realizar la fotosíntesis. ¿Qué es lo que es la fotosíntesis? Es la reacción química que realizan las plantas en donde, ¿no es cierto?, aprovechan el agua, el dióxido de carbono y la energía solar para producir oxígeno y azúcar, ¿no es cierto? El azúcar, la glucosa la producen en los diferentes frutos que pueden estar produciendo las plantas y el oxígeno que producen lo liberan al ambiente para que nosotros lo respiremos. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, esa parte de los cloroplastos es muy importante en las células vegetales, porque les permiten realizar la fotosíntesis. Entonces, vamos a tener un pequeño break con estas preguntas complementarias. Ya les vamos a dar unos minutitos para que la puedan leer, la intenten pensar la respuesta y luego la vamos a volver para poder responderlas. Ya dice, bueno, ahí las van a leer ustedes y en un momento las desarrollamos, ¿ya? Vamos a aprovechar estos minutitos para ver, ¿no es cierto?, qué es lo que viene a continuación.
Ya, chiquillos, entonces vamos a responder estas preguntitas relacionadas, ¿no es cierto?, al... Ya, ahora sí. Número 1, entonces, dice, ¿cuál es la importancia de la pared celular? Ya, esta pregunta está referida a los organelos que vimos. Ya, entonces, la importancia de la pared celular aparecía acá. ¿Ya? ¿Cuál es la función? A eso se refiere. Le da rigidez a las plantas y ayuda a la distribución del agua y los minerales. ¿Ya? Esa es la respuesta que andamos buscando en esa pregunta. ¿Cuáles son las funciones que tiene la pared celular? Y le da mantener la rigidez y gracias a su medio poderoso ayuda a la distribución de agua y minerales en las plantas. ¿Ya? Las células animales no tienen pared celular. Número 2. A partir de las características de la pared celular, ¿a qué órgano humano se puede estar pareciendo o asimilando? ¿Por qué razones? Aquí la idea es que comparen una función con alguna parte de nuestro cuerpo que realice la misma función. ¿Ya? Así que se puede estar viendo de dos puntos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el que le da la rigidez o cuál, ¿no es cierto?, permite la distribución de agua y minerales. ¿Ya? Vamos a hacerlo en cuanto a mantener la rigidez. ¿Ya? Vamos a colocarlo ahí. En cuanto... En cuanto a mantener la rigidez en los animales, la piel y el esqueleto son los que dan, ¿no es cierto?, esta rigidez, los que dan, estoy repitiendo ahí, los que dan la rigidez, son los que lo dan. Ahí sí. Y la número 3. La número 3 se me repite la pregunta. La vamos a anular. ¿No? Porque estaba hablando sobre los beneficios de la pared celular y acá los tenemos. ¿Ya? A continuación viene una tablita en donde tienen que poder estar señalando cuál es y reconociendo cuál es el organelo y cuál es la función principal de cada uno. ¿Ya? Le vamos a dar también unos minutitos en esta actividad para que la puedan hacer y la revisamos en unos segunditos, ¿ya? La idea es que puedan ir colocando el número correspondiente al organelo y su función.
Ya, en honor al tiempo, vamos a trabajar nomás esta tablita, ¿ya? Para aquellas personas que tengan que dar prueba de fin de mes, puede que aparezcan algunas funciones así parecidas, alguna pregunta alternativa así parecida. Ya, entonces, vamos a ir leyendo la función y a ver si podemos estarla asociando con el organelo que corresponde, ¿ya? Dice número 1, los botes de basura de la célula. Vesículas con enzimas que se encargan de degradar desechos celulares. Podrían ser, ¿no es cierto?, encargadas de los desechos celulares, los lisosomas, que se encargan de los desechos tóxicos. A ver, ¿no hay uno que diga así? La vamos a colocar ahí. Si la cambio, la cambio. Número 2, es una estructura membranosa con pliegues a la cual se pegan ribosomas y vesículas de lípidos. ¿No es cierto? ¿Cuál está formada por ribosomas? El retículo endoplasmático, ¿no es cierto? Número 1. Siguiente. Secreción, se encarga de la secreción de productos celulares como hormonas digestivas que trabajan en parte de la pared celular. Ahí sería, ¿no es cierto?, el aparato de Golgi. Organelo fotosintético obtenido por endosimbiosis y que contiene en su interior una molécula llamada clorofila. Esos son los cloroplastos, ¿no es cierto? Son los que van a estar realizando fotosíntesis, por eso ahí dice fotosintético. Y la última dice, son pequeñas estructuras capaces de llevar a cabo síntesis de proteínas. ¿Ya? Y esos serían entonces lo que nos quedan, que serían los ribosomas. Ahí están todos, 2, 1, 4, 3, 5. Ya. Y a continuación, para terminar, ¿no es cierto?, vamos a estar viendo lo que nos falta de la célula, que es el núcleo celular. ¿Ya? El núcleo celular es el centro de control de las células eucariontes. ¿Ya? Es el lugar en donde se almacena la información y la replicación de la mayor parte del material celular hereditario, del ADN, en donde se encuentran principalmente los cromosomas, que son parte, ¿no es cierto?, del ADN. Al interior del núcleo se encuentra un núcleo más concentrado, que es el nucleolo. En el nucleolo se van a estar sintetizando proteínas. Ya también se van a estar generando algunas proteínas en el núcleo, en donde se encuentra también parte del material genético. Entonces, acá tenemos, ¿no es cierto?, un núcleo celular, el cual va a tener ciertos poros para realizar un intercambio
con el citoplasma, y en su interior van a tener esta especie de X arrugadas, que son los cromosomas. Y también en el interior van a tener a los nucleolos, en donde se sintetizan proteínas. Los cromosomas son las estructuras que transportan o que contienen el material genético. Están formadas por ADN, ácido desoxirribonucleico, y ARN, ácido ribonucleico. Y además también tiene proteínas. Los cromosomas se ubican al interior del núcleo, al interior de las células, y cada cromosoma es único y también diferente a los otros presentes en la célula. O sea, van a tener algunas variaciones. Entonces, los cromosomas van a ser estas estructuras que se encuentran acá, que tienen como una forma de X, y que van a estar formados por dos cromátidas hermanas, ya que van a ser estas especies de salchichas que están un poquito cortadas acá, son las famosas cromátidas. Y en estas se van a estar ubicando el ADN, ya en el interior de estos cromosomas, como vemos a continuación. Entonces, como vemos, nos vamos a centrar en la imagen primero. Tenemos una célula, tenemos el núcleo y tenemos en su interior a los cromosomas. Y cada cromosoma va a tener ahí el ADN, que va a ser, ¿no es cierto?, una gran estructura que está ahí enrollada en estos cromosomas. Y que si la estiramos, ¿no es cierto?, vamos a tener un hilito, ¿no es cierto?, muy largo en comparación con el tamaño de las células. Está compuesto por una molécula de ADN que tiene forma de doble hélice y permite duplicarse a sí misma de forma idéntica. ¿Ya? El ADN, ¿no es cierto?, a través de un proceso de mitosis, le va a permitir poder duplicarse y generar una especie idéntica a la célula anterior. Esta duplicación es lo que le permite la transmisión exacta del material genético a la descendencia, y eso le va a permitir poder mantener los rasgos, o sea, las características de la especie. Ya seguir manteniendo las características, o sea, las funciones que ya realiza el organismo. Cada gen es un fragmento de un cromosoma y contiene la información para poder sintetizar proteínas, que son capaces de dar las características físicas, como puede ser, ¿no es cierto?, el tamaño, el color de piel, el color de pelo, el color de ojos, características biológicas, como puede ser, ¿no es cierto?, quizás alguna enfermedad que se pueda estar heredando, y funcionales de su especie, algunas funciones que tenga que realizar la célula en específico, o el organismo en específico. Eso como en forma general de los componentes de las distintas, o sea, de las células que conocemos, ¿ya? Todas las células van a tener ADN, ya todas las células van a tener ADN en su interior, pero no es cierto, puede estar en el núcleo cuando es eucarionte, o puede estar fuera del núcleo cuando es procarionte. Para terminar el contenido, tenemos, ¿no es cierto?, esta comparación que es muy importante para ustedes en la pregunta esencial, porque se está haciendo una comparación con las estructuras que tienen una célula animal y una célula vegetal. ¿No es cierto? Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo en esta primera imagen que va a eclipsar a la otra? ¿Ya? Estamos viendo, ¿no es cierto?, como una abejita se acerca, ¿no es cierto?, a las flores para poder sacar ahí el néctar, el azúcar de la flor, ¿no es cierto?
Es aquí en esta imagen en donde vamos a estar reflexionando, ¿no es cierto?, sobre la importancia de las células de estos organismos y sus funciones, ¿ya? Si pensamos, ¿no es cierto?, en la plantita, ¿ya? Ella tuvo que trabajar, ¿no es cierto?, muy duro para obtener el dióxido de carbono del ambiente, obtener la luz solar y obtener agua del ambiente para, ¿no es cierto?, realizar fotosíntesis, generar oxígeno y generar estas azúcares, que es producto de la fotosíntesis. Y, por otra parte, una abeja, que es un animal, no puede realizar fotosíntesis. Por lo tanto, va a necesitar este animal de esta planta para poder obtener los azúcares necesarios para que se desarrolle. Pero ¿qué es lo que le permite a la planta poder realizar fotosíntesis y a las células animales no se los permite? Es precisamente lo que señala esta imagen a continuación, esta gran diferencia. Principalmente la diferencia en los organelos que tienen las células vegetales en comparación con las células animales van a ser las que les permiten realizar fotosíntesis, ¿ya? Esa es una de las grandes diferencias entre las células animales y las células vegetales. Tienen diferentes organelos y esos organelos le permiten realizar fotosíntesis. ¿Cuáles son los organelos diferentes? Los que no están acá en común, ¿ya? Las células animales y vegetales van a tener en común un núcleo, un nucleolo, los retículos endoplasmáticos, los citoesqueletos, los lisosomas, los complejos de Golgi, las mitocondrias, los citoplasmas, etcétera, etcétera. Y no van a tener en común, las células animales van a tener centriolos y vacuolas más pequeñas, ¿ya? Mientras que las células animales van a tener una gran vacuola, cloroplastos y pared celular, ¿ya? Estos tres organelos que tienen diferentes son los que permiten a las células vegetales poder realizar fotosíntesis. La pared celular le permite a las plantas poder distribuir el agua por todo el cuerpo de la planta. Las gran vacuolas les permiten almacenar agua y los cloroplastos realizan fotosíntesis en su interior. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, es que ustedes tienen que señalar las principales diferencias de la célula animal y vegetal. ¿Cuáles son los organelos que le permiten a las plantas realizar fotosíntesis? Los que tienen diferentes. ¿Ya? Nombrarlos, señalarlos. Eso sería con respecto al contenido. ¿Sí? ¿Cuál es la consulta, Natalia? Que si va a explicar la pregunta esencial. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Primero, tenemos estas últimas preguntas complementarias que las vamos a ver rápidamente, que dice, ¿cuál es la función del núcleo? Almacena el ADN, fabrica proteínas, limpia la célula, toma y libera sustancias producidas por la célula, ninguna de las anteriores. Letra A, ¿no es cierto? El núcleo es el almacén del ADN en donde se concentra el ADN, principalmente en las células que poseen núcleo, las células eucariotas. Número 2. ¿Cuáles organelos celulares consideras los más importantes? Y entre los más importantes, chiquillos, tenemos que destacar sí o sí a la mitocondria. ¿Ya? Es la central energética
es la que lleva a cabo, ¿no es cierto?, la producción de energía para las células. ¿Ya? Entonces, esa es su gran importancia. Y obviamente, el otro organelo más importante es el cloroplasto, que en el caso, ¿no es cierto?, de las células vegetales, se va a encargar de realizar fotosíntesis. Ya, obviamente, el ADN, el núcleo también van a ser importantes, pero, ¿no es cierto?, para no destacarlos todos, porque incluso los que les explicamos son los más importantes. ¿Ya? Aquí estamos destacando entre lo importante a los más importantes. ¿Ya? Entonces, destacamos, ¿no es cierto?, la mitocondria y los cloroplastos. Y por último, ¿cuál es la función del ADN? Y el ADN, ¿no es cierto?, su principal función es el centro de información de las funciones o de las características del individuo o de las células. Es el centro de información, características y funciones de la célula y le permiten generar descendencia con esta información hereditaria, ¿ya? Con la misma información hereditaria. Entonces, para terminar, tenemos que explicar la pregunta esencial de esta semana, en donde tienen que completar el siguiente cuadro de comparación entre una célula animal y una célula vegetal. En la primera parte, donde dice tipo de célula, tienen que señalar si la célula animal o la célula vegetal son procariontes o eucariontes. ¿Ya? Señalar, ¿qué son? ¿Procariontes o eucariontes? La número 2 está muy relacionada con la anterior, ¿ya? Porque dice, organización del material genético. ¿Dónde se encuentra el material genético? Se va a encontrar dentro del núcleo o fuera del núcleo, dependiendo si son procariontes o eucariontes. Eso es lo que tienen que ¿Cómo, colocar. profesor? No entendí la número 2. Colocar si está dentro del núcleo el ADN o está fuera del núcleo. Solamente menciona eso. Solamente eso. Número 3. ¿Cuáles son los principales organelos de cada tipo de célula? ¿Verdad? ¿Cuáles van a ser los organelos más representativos, ¿no es cierto? Los más importantes. Ya de los que vimos acá. Los que realizan las funciones más importantes. Recién, ¿no es cierto?, nombramos algunos. Ya aquí también aparecen algunos. ¿Cuáles son los más importantes? Los representativos de cada uno de ellos. Solamente mencionarlo. En los organismos representativos, aquí hay que colocar cuáles son los organelos diferentes. Sobre todo de las células vegetales, que van a tener organelos diferentes. Y eso también lo podemos ver con el dibujito que está más arriba. Claro, a través de esto pueden estar señalando cuáles son los organelos diferentes. Y aquí, vacuola pequeña, vacuola grande. ¿Ya? Son diferentes. Tienen el mismo nombre, pero son diferentes. Son todos los que no están en el listado al medio.
Y por último, señalar qué funciones le permiten a las células vegetales cumplir sus organelos diferentes. O sea, qué funciones le van a permitir cumplir los organelos diferentes que van a señalar acá. Y solamente se responde la parte de la célula vegetal. Sí, solamente se responde lo de las células vegetales. Ese cuadrito de la célula animal no se responde. A ese no se responde. Eso entonces, chiquillos, estamos casi en la hora. Si hay alguna consulta, ¿Cuál era la última? tienen que señalar cuáles son las características de los... No, cuáles son las funciones de los organelos diferentes. Sí, lo mismo que nombraron arriba, tenéis que poner cuáles son las funciones de cada uno de esos organelos. ¿Qué es lo que le permiten a las células vegetales cumplir esos organelos? Sí. ¿Cuál es la función principal? Ahí solamente se responde la parte del cuadrito donde dice célula vegetal, ¿ya? Animal se pone una X nomás porque no se responde. Correcto.